Vamos a lo primero. ¿Cómo ha sido esta experiencia para las AFP en un hecho histórico de anticipar un 10% de lo que tenemos acumulado para nuestras pensiones y entregárselos ahora ya? Efectivamente, este es un hecho histórico por varias razones. Uno, por la magnitud de la gente que podía acceder a este beneficio, que estamos hablando de más de 11 millones de personas. Lo otro es por la rapidez con que se hizo. Fue una ley que se aprobó un día jueves y al jueves siguiente ya teníamos que tener todo implementado arriba, así que fue muy rápido los tiempos en que se tuvieron que hacer. Y yo te diría que en tercer lugar, la rapidez también con que los afiliados han reaccionado a esta solicitud. Hoy día ya tenemos casi 9 millones de solicitudes cursadas con una tasa de fallo muy pequeña, o sea, pequeña, 5%. Siempre que hablamos de esta gran magnitud de 9 millones de personas, estamos hablando de más de 400.000 personas. Pero si uno piensa un 5% de falla es muy bajito. Incluso estas fallas tampoco son solamente de las AFP. Nosotros dependemos de otras instituciones como el registro civil, etcétera. Entonces ha sido muy rápido y creo que ha sido bien satisfactorio como los resultados del proceso a la fecha. Pareciera que en eso hay consenso a nivel nacional, porque si bien es cierto, los principales problemas que denunció la gente en un comienzo fue el funcionamiento del sistema virtual, de las páginas que se caían, que no tenían la capacidad de absorber toda la demanda que estaban haciendo los usuarios. Segundo, una AFP que comenzó a pedir un requisito que estaba fuera de toda norma, aparentemente, que era esta foto que estaban solicitando el carnet de identidad, y otras AFP que no estaban respetando un dictamen que había en nuestro país en orden a respetar la caducidad del carnet de identidad, que se había anunciado que dura, a pesar de que esté vencido, hasta el 31 de diciembre, producto de toda esta situación de pandemia. Eso es lo que yo puedo visualizar. ¿Hubo otros problemas que ustedes también advirtieron? Sí, efectivamente, como tú señalas, Miguel Ángel, hubo problemas que a nuestro juicio son problemas puntuales, los cuales gran parte de ellos ya fueron superados y también porque nosotros somos fiscalizados por la Superintendencia de Pensiones, quien ya ofició a las AFPs que tú mencionas a que resolvieran rápidamente estos problemas. Hay otros temas como el tema del registro civil, por ejemplo, en el cual nosotros aceptamos la vigencia de las cédulas que nos comunica el registro civil. En ese sentido, nosotros damos el mensaje que nos entrega el registro civil y estamos en conversaciones permanentes entre las administradoras y el registro civil para que este tema se pueda resolver a la brevedad. En el fondo es como que el sistema le pregunta al registro civil, la cédula de identidad de Isabel Retamal está vigente, y el registro civil dice sí, no. Y esa es un poco la respuesta que hay que mejorar. Claro. Isabel, al día de hoy, ¿cómo va este proceso? Entiendo que hay dos AFP que anticiparon la devolución del 10%. ¿Qué pasa con el resto? ¿Ya todas debieran haber comunicado a sus afiliados si es que correspondía al monto que estaban solicitando ya? Claro, ahí el primer proceso, que ya los primeros pedidos que se hicieron de la solicitud del retiro, al cuarto día hábil deberían haber recibido respuesta, ¿no es cierto? O sea, si es que el jueves 30 se realizó la solicitud del retiro, el primer día es el viernes, segundo día el lunes, y así. Al cuarto día hábil ya deberían haber recibido respuesta. Y lo otro, que hay algunas AFPs que anticiparon el pago de este dinero, que eso se puede hacer porque lo que estipulaba el oficio a través del cual la Superintendencia de Pensiones nos mandataba cómo realizar este proceso, decía hasta 10 días hábiles. O sea, hasta 10 días hábiles de realizada la solicitud,
puedes recibir el pago. Y hay AFPs que han estado haciendo el esfuerzo para anticipar este pago antes de esos 10 días hábiles. Y ahí efectivamente partieron un par anticipadamente y otras ya están haciendo el esfuerzo también por realizar el pago antes de los 10 días hábiles máximos. Entiendo que hoy deberían el grueso de las AFP también responder respecto de la entrega de los solicitados, ¿no? Sí, ya estamos o sea, de los pagos se ha realizado un tercio aproximadamente de los pagos y las solicitudes también ya están en su mayoría de las primeras realizadas respondidas, si se aceptó o se rechazó. La semana pasada todavía había muchas dudas. Cuando anunciamos conversar con ustedes, mucha gente nos hizo preguntas, lo que demuestra que del viernes o del jueves a la fecha se han ido solucionando en la práctica muchas de estas inquietudes. Una de ellas sí todavía me queda acá y que dice relación con las personas que recibiendo pensión de AFP, jubilación de AFP, solicitaban la devolución del 10%. Y si es que eso se cargaba inmediatamente a la pensión que ellos van a recibir a contar del próximo mes, por ejemplo, Isabel. ¿Qué hay de eso? Tu pregunta es, en el fondo, si los pensionados al retirar el 10% ven afectados el recálculo de su pensión. Efectivamente. Así es. Ellos ven en el próximo recálculo de su pensión, ven mermados su pensión en aproximadamente un 10%. Es como la relación más lineal que hay. Las personas que ya les quedan 20 años para pensionarse, 15 años para pensionarse, puede haber más variabilidad. Pero en el caso de los pensionados, se vuelve a recalcular su pensión sobre el saldo en su cuenta de capitalización individual que quedó después de retirar ese 10%. Si entiendo bien, Isabel. Por eso también que la superintendencia solicitó que en el formulario de retiro del 10% uno explícitamente acordara conocimiento sobre este impacto negativo que iba a tener en las pensiones. Ah, perfecto. Eso, a ver si es que entiendo bien, si es que yo tengo una pensión de 100.000 pesos, ¿me va a afectar en cuánto? ¿En 10.000 el próximo pago de mes, la próxima mensualidad? Claro, sí. Y ahí hay un punto bien importante porque recordemos que la pensión afecta en el 10% a las personas que sacaron el 10% de sus ahorros, ¿ya? Sin embargo, como ha señalado varios otros organismos, entre ellos también la Superintendencia de Pensiones, proporcionalmente lo que las personas retiraron fue más del 10%, porque recordemos que las personas que tenían menos de 10 millones de pesos, que son un 30% de los afiliados aproximadamente, podían retirar 1 millón de pesos. Entonces, si yo tenía 5 millones de pesos en mi cuenta de capitalización individual, yo podía retirar 1 millón de pesos. Es decir, retiré el 20% de mis ahorros. Entonces, el impacto que puede tener en las pensiones es un 10% negativo o superior. No es menor lo que usted nos está detallando, Isabel, porque queda la sensación errónea de pensar que si yo retiré el 10%, independiente a la cantidad que tenía acumulado, me iba a afectar en un 10% posteriormente mi pensión. Es el 10% claro, de lo retirado, no precisamente exacto, el 10% de lo que tengo acumulado, ¿verdad? Claro. Sí, el impacto, lamentablemente, y por eso también se hablaba mucho como lo negativo de esta medida en términos de pensiones, que justamente a las personas que tienen menos
dinero en su cuenta de capitalización individual, proporcionalmente les puede afectar más, porque lo que pudieron retirar era más del 10%. Perfecto. Isabel, lo decíamos en la introducción a esta conversación, como era una situación que probablemente no era pensado por ustedes, que a una semana, un poco más de este proceso, la comunidad comenzara a reaccionar positivamente frente al trabajo de las AFP. Entiendo que la última encuesta los evalúa con 10 puntos positivos, situación que era impensada hasta hace un mes, y que además entiendo que las AFP en este proceso tampoco han tenido pérdida, porque con el sistema de ajustes internos se va de alguna manera compensando este retiro de los fondos. ¿Es así el tema? Sí, exactamente como... yo creo que hay dos preguntas en una. Uno, respecto de la estabilización de la variación de los fondos. Efectivamente, se está trabajando en ello. También ha habido apoyo de otros organismos, como lo que en algún minuto se mencionó el Banco Central, pero las variaciones han sido muy controladas y quizás menos de las historias de terror que se contaron al principio. Y lo segundo, que creo que más allá de una evaluación positiva o no de las administradoras, que la verdad es que en el mundo no sé qué tan queridas son las administradoras de fondos de pensiones. Piense que te retienen ingreso hoy para un beneficio que vas a recibir en 30 años más. Entonces no sé si alguna vez vamos a ser como muy queridas. Sin embargo, en términos concretamente de la percepción de hechos reales, creemos que ha sido un logro, porque hoy día las personas están reconociendo que el dinero que tenían guardado en su cuenta de capitalización individual es dinero de ellos y está su nombre, lo cual había mucho mito al respecto, que sobre la propiedad de los fondos, no, yo creo que mis fondos de la AFP. Hoy día la gente logró constatar y materializar que el dinero que tienen ahorrado es de ellos, está su nombre, es inembargable, y ese dinero ha sido fruto de su trabajo, del ahorro que han realizado, por supuesto que con mucho esfuerzo, en sus meses trabajados. Y eso es algo que se tangibilizó muy concretamente hoy día, y por lo mismo que también se comentaba ahí de una encuesta que ha bajado el favoritismo sobre este tema nacionalización de los fondos de pensiones, porque las personas tangibilizaron que ese fondo estaba a nombre de ellos y no en algo común donde pierdo la propiedad de esos fondos. Sí, claro. Y otro elemento que quedó en evidencia, Isabel, es que los chilenos tenemos re poca educación en materia de prevención. Más aún, ¿qué pasa con nuestros fondos? En una pregunta de 10 personas en la calle, ¿cuánto tiene usted acumulado? La gente en las filas esperando afuera, vengo a preguntar cuánto tengo. Entonces, también quedó en evidencia que los chilenos no reclamamos mucho, pero la verdad es que no tenemos mucha información personal y no nos hemos preocupado como un hábito de saber qué tenemos acumulado. Miguel Ángel, es muy difícil exactamente acercarse a esto hoy. Yo creo que nosotros como seres humanos, y se habla mucho al respecto de la economía del comportamiento, tendemos a patear problemas futuros y no darles mucha importancia hoy día. El acercamiento que ha habido respecto de en qué fondo estoy, cuánto tengo, la realidad dolorosa para muchos que fue darse cuenta que trabajaron, no sé, 10 años en un lugar y que el empleador no les pagó. Ese acercamiento que ha habido respecto de mis ahorros previsionales ha sido pero muy, muy potente, y creo que muy valiosa también. Y claro, tú dices, hay gente que no sabe cuánto tiene, pero partamos de la base que habían personas que ni siquiera sabían en qué administradora estaban. Entonces, creo que esto es una oportunidad muy grande como para que nosotros los afiliados nos sintamos también en cierta medida protagonistas
de esos ahorros previsionales para el futuro que son nuestros. Evidentemente. Aquí creo que sí hay responsabilidad compartida porque la AFP desde que nace con una idea de mostrar una imagen de que es la más competitiva, de la que me puede entregar, parte diciendo que me va a dejar más plata en el bolsillo y después otra dice que yo le voy a dar mejor jubilación. Pero nadie dijo o poco se conoció de eso, decirle, señor, su futuro solo depende de usted. Usted tiene que mensualmente preocuparse de estar informado cuánto dinero tiene, porque en definitiva usted es responsable de su jubilación. Estoy de acuerdo contigo y ahí las administradoras de fondos de pensiones, la responsabilidad que tienen, y te lo digo de forma muy resumida, es administrar tu dinero otorgándole rentabilidad y seguridad. Y frente a eso los resultados han sido positivos. Nunca se ha clonado una tarjeta, nunca se le ha perdido un peso a nadie. Y si hoy día tenemos ahorrado 10, 7 se explican por rentabilidad y 3 por lo que las personas ahorraron. En ese sentido no podría decir misión cumplida. Sin embargo, claro, saber que tu ahorro para la vejez depende de lo que tú pudiste ahorrar. Ahí tenemos una fuerte dependencia del ahorro mensual, que sabemos que es poco. Nosotros ahorramos 10% comparado con otros países que ahorran 18%, prácticamente el doble, y en un contexto laboral bien incierto, con altos niveles de informalidad, en un contexto laboral donde tenemos lagunas. Por lo tanto, los niveles de ahorro que logramos mes a mes y de forma permanente son muchísimos menos de lo que quisiéramos. Y para un éxito en tu pensión futura con un sistema de capitalización individual donde efectivamente el trabajador es quien ahorra para su jubilación, es complejo. Perfecto. Bueno, de las experiencias o de lo vivido, saquemos experiencia y evidentemente de aquí en adelante la educación de las AFP, de su asociación, debería apuntar más en decirle en estos temas, preocúpate de esto y no perderse en una publicidad que la verdad es que a esta altura poco ayuda cuando en definitiva nos damos cuenta que nuestros fondos a veces no pensamos cuánto tampoco tenemos, porque tampoco hemos hecho mucho empeño. Es como guardar ahí algo para después. Así que, Isabel, yo quiero agradecer la gentileza y de pronto cuando ustedes quieran conversemos de educación previsional, conversemos de lo que va a ser nuestro sueldo una vez cuando ya no podamos estar en la vida activa, que me parece que es la experiencia más importante y sólida que podemos sacar después de lo que se ha vivido de manera histórica. Encantada que volvamos a conversar, Miguel Ángel. Yo creo que esto es un tema que da para mucho y la verdad que es importante, como usted decía, recordar que acá son las administradoras, son los afiliados. Recordemos que tenemos también un parlamento que hace leyes al respecto, tenemos una reforma de pensiones pendiente que esperamos esté hecha para mejorar las pensiones con mayores niveles de ahorro y sabiendo lo difícil que es, por supuesto, pero el tema es muy amplio y encantada que volvamos a conversar. Le agradezco la gentileza y la disposición para estar con nosotros acá en Ufrovisión. Gracias.